Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este amanecer del día jueves con nuestro seminario bíblico. Seguimos disertando sobre el libro de Jacobo, bueno, de Santiago, como lo quieras llamar. Eh, Continuamos dentro de este proceso que veníamos disertando en Santiago 4, por allá versículo 8, 9, donde se nos daba la solución al problema de la mundanalidad. Recuerdan, habían como 9 elementos que Santiago nos iba dando e íbamos adentrándonos en cada uno de ellos para conocer desde el punto de vista bíblico cuál era ese aporte a la solución al problema de la mundanalidad. Es así como logramos dentro de esos elementos ver que el primero de ellos era la sumisión. Hablamos y nos extendimos en este concepto de la sumisión. En segundo lugar, vimos que el elemento que recomendaba Santiago era la resistencia. Sumisión a Dios, resistencia al diablo. Resistir al diablo y huirá de nosotros, lo veíamos allí en 1 Pedro. El tercer elemento que veíamos era el acercamiento. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Escrito estaba. Y empezamos a hacer un abrebocas de lo que era el cuarto elemento. Ese cuarto elemento era la purificación. Y vamos allí en Santiago 4:8 a la recomendación. Lavaos vuestras manos. Y aquí es donde retomamos sobre este proceso para sanar, curar, resolver el problema de la mundanalidad del hombre, de apartarnos de las cosas del mundo para poder acercarnos a las cosas de Dios. En este elemento de la purificación, de la limpieza, es muy importante devolvernos un poco a lo que veíamos por allá en el capítulo 2, capítulo 3 de este libro de Santiago, donde se hablaba de la importancia, de la trascendencia de no ser de doble ánimo. Cita que complementábamos otra hora con lo establecido en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, donde decía, porque no fuisteis cálidos ni fríos, sino tibios, el día del juicio os vomitaré. Entonces, es muy importante cuando hablamos de esa limpieza a la que nos invita Santiago, tener muy claro que ese referente, ese norte al que nos lleva Santiago es a no ser de doble ánimo, que hemos visto es lo que normalmente, convencionalmente, hacen o hacemos muchos creyentes, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, donde lo que manejamos es un doble ánimo. Cuando nos conviene hacemos esto, pero cuando no hacemos lo otro. Cuando nos conviene, la Biblia dice, cuando no nos conviene, ahí lo que quiere decir es, bueno, o todos en la cama o bajamos el colchón. No podemos adorar a dos personas al mismo tiempo. Y allí es muy importante tener en cuenta que la Biblia a lo largo de todo su recorrido nos habla de esta purificación, tanto en los rituales de Levítico, de Éxodo, en Deuteronomio, nos habla de todos estos requisitos de eh, el tabernáculo, de cómo los sacerdotes y el sumo sacerdote debían ser impolutos para poder estar en esos cargos. Y allí también lo vemos en el Nuevo Testamento en diversas partes.
Solo por citar algo, hablemos de Mateo 5:8, donde dice, bienaventurados los de puro corazón. ¿Lo vio? Los de puro corazón. Esto nos lleva a un planteamiento un poco más profundo. Y es que esa limpieza y esa pureza no solo son físicas, no solo son materiales, no solo son lo que oigo, veo, huelo, hablo, toco. La invitación que nos hace, la exhortación abiertamente que nos hace Santiago a los hermanos en la fe, es a que esa limpieza, esa purificación sea a nivel de pensamiento y de sentimiento. ¿Recuerdan ese proceso sobre el que tanto hemos hablado de la sinapsis? Lo que llega a la mente y bajamos al corazón se vuelve obra. ¿Recuerdan? Ok, muy bien. Entonces, encontramos unos referentes muy duros, muy claros, muy contundentes, muy frontales al proceso de la purificación. Me permito traer a colación, por ejemplo, el Salmo 26, que establece claramente que para acercarnos a Dios hemos de ser limpios de corazón. Les invito a que miren el recorrido por los 150 salmos con el análisis que fue precedente de este seminario sobre el libro de Santiago, donde allí en el Salmo 26:6 se nos dice que el hombre tiene que estar limpio para acercarse a Dios. En otro de los salmos claramente se establece que Dios no utiliza implementos sucios o contaminados. Y el ser humano está sucio y contaminado por el pecado. Hablaba el día de ayer con alguien sobre que la salvación es gratis. Y no, la salvación no es gratis. El precio que se ha pagado por mi salvación fue demasiado alto. Fue un precio extremadamente alto. Luego, hay que honrar a Dios por ello, por el precio que se pagó, por mi limpieza, por mi purificación, para poder acercarme a Dios. Es fundamental. Ahora bien, si nos remontamos un poco más atrás a Isaías, al profeta Isaías, Isaías 59, tal vez, donde se nos habla que contaminación, suciedad, es sinónimo de pecado y que esto se convierte en un obstáculo para poder hablar o acercarnos a Dios. Entonces cobra todo sentido el proceso de purificación. Necesito purificar mi cuerpo, mi mente y mi pensamiento, mi sentir. Deben ser puros para poder acercarme a Dios. Como esta condición de pureza no es posible a través de solo el hombre es incapaz de hacerse puro y limpio, se hace necesario que este proceso de purificación sea hecho por Jesucristo. Y allí el proceso completo de la muerte sustitutiva. Jesucristo es el que nos hace puros. Jesucristo es el que nos hace dignos de acercarnos a Dios, limpios para acercarnos a Dios. Qué tremendo este planteamiento que nos hace Santiago en el capítulo 4. Todo este proceso de purificación, de limpieza. Aquí es donde adquiere un tremendo sentido la muerte de Cristo, la muerte sustitutiva de Cristo. Es una cosa extraordinaria, cosa que muy pocas personas han podido entender cuando se acercan a Dios. Jesucristo es el único que intercede por nosotros.
Es el único que murió por nosotros. Es Él quien se le dio la potestad de pagar la deuda que era mía para poderme presentar ante Dios. Y aquellos que reconocemos, aceptamos esa muerte para pagar por mí, se nos conceden dos cosas. La primera, se nos concede recibir el Paráclito, recibir el Espíritu Santo. Y la segunda, dice el Evangelio de San Juan, se nos concede ser llamados hijos de Dios. Tremendo este planteamiento que nos hace Santiago en su capítulo 4 sobre la purificación. Santiago, a través de este punto de la purificación, exhorta de manera coercitiva, ojo, de manera coercitiva, obligatoria, nos exhorta como hermanos en la fe a arrepentirnos, habiendo reconocido nuestra falta y a aceptar la muerte de Cristo como el único proceso para acercarnos a Dios. No nos permite Santiago ser de doble ánimo. Le invito nuevamente a que vaya por allá a Santiago 2 y Santiago 3. No seáis como las olas del mar que van y vienen. El que tal hace, no crea que recibirá cosa alguna de Dios. Escrito está. El quinto elemento que nos entrega Santiago para salirnos de esa mundanalidad es el lamento. Y lo encontramos allí en Santiago 4:9, capítulo 4, versículo 9. Y cuando habla de un lamento, bueno, vamos a extendernos un poco. Dice allí Santiago 4:9, dice, afligíos, lamentad y llorad. ¿Y se refiere? Entonces Dios lo que quiere es que nosotros suframos, pues, eso es lo que Dios quiere, que todos suframos. Entonces el dolor dignifica, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Eh, eh, mm, no, no, no. Ese no es el planteamiento de Dios. Vamos a desmembrar un poco este concepto de el lloro, este concepto del lamento que nos plantea la Biblia. Este lamento es el producto, en la consecuencia de reconocer nuestra condición y es el producto de arrepentirnos de reconocer esta situación. Ese es el lamento. Cuando yo reconozco mi falta, reconozco que no puedo acercarme a Dios por ello y me arrepiento por esa condición, me duele, me lamento de haber estado así. Y esto es una manera extraordinaria de confrontarnos con nuestro pecado. Los invito a que tomen allí el libro del profeta Joel, capítulo 2. Voy a buscarlo y se los leo si me lo permiten. Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13, dice, Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13. Se los leo, dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ese es el lamento al que nos invita Santiago. A que cuando nos vamos a acercar a Dios reconozcamos que no somos dignos, que no nos merecemos
nada. Y lo único que nos merecemos es la muerte, el juicio, la condenación. Y que es Jesucristo, a través de su muerte, de su sangre, que nos hace limpios, que nos hace dignos de merecer. Ahora sí lo veo. Así lo más claro. ¿Cómo me parece el tema? Tremendo. No, sí. Hay un tema que se ratifica en esto del profeta Joel y lo encontramos en el profeta Amós. Le invito, apunte, tome nota allí. Amós capítulo 8, versículos 9 al 10. Muy bueno. Esa cita está muy buena. Vamos a leerlo para que nos dé mayor claridad. Amós, profeta Amós, capítulo 8, versículos 9 y 10. ¿Cómo que dónde está? Búsquelo ahí en la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis. Ahí entre esos dos ahí lo encuentra. Usted lee la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis lo encuentra. Sí, es, Amós, capítulo 8 dice: Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a un mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner silicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como un llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Ahora sí que yo, ahora sí me aborriqué, no más hora feliz, no más dos por uno. Tremendo. O sea, yo porque no tengo, pero esto es para que a uno se le pare el pelo. Claro, claro. Mire el planteamiento que hace Dios. Dios nos sentencia a que sintamos lloro y lamentación. ¿Por qué? Porque es la manifestación, y es lo que nos aclara Santiago de esto, en la manifestación de que hemos reconocido nuestra condición y de que nos hemos arrepentido de ella. Tremendo este planteamiento que nos hace eh, Amós y que nos hace Joel. Ese es el lamento, ese es el llanto, ese es el dolor al que nos invita Santiago. En ningún sentido quiere decir que la voluntad de Dios es nuestro dolor y nuestro llanto y nuestra angustia. Eso no es lo que dice. No, no. Por el contrario, ¿sabe cuál es la intención de Dios en todo esto? Ah, acabas de leer que era el lloro y la lamentación. No, esa no es. ¿Sabe cuál es la voluntad? ¿Cuál es la intención de Dios con todo esto? Que usted y yo, sus hijos, conozcamos el gozo verdadero de ser sus hijos. Pero para que eso ocurra, usted y yo debemos reconocer cuál es nuestra condición y arrepentirnos por ella. Y eso nos producirá lloro y lamentación. Y solo cuando llegamos a ese punto de sentir el dolor de que no lo merecemos, ser hijos de Dios, que no merecemos nada, solo cuando llegamos a ese momento y aceptamos que Cristo nos limpia, nos purifica, empezamos a conocer el gozo de ser sus hijos. Es extraordinario. Entonces, ¿la intención de Dios es vernos llorar y sufrir? No. ¿La intención de Dios es que conozcamos el gozo verdadero? Sí. Pero para conocer el gozo verdadero de ser sus hijos,
Necesitamos dejar atrás todo mal pensamiento, dejar atrás toda conducta mundana, que es el tema que estamos desarrollando en Santiago 4, dejar esa prepotencia, esa soberbia, esa superioridad. ¿Qué? ¿Superioridad de qué? Ay, qué cosa, qué temperamento. Y nos creemos la gran cosa. Entre los ojos de Dios no somos la gran cosa. Somos su gran creación. Somos el punto álgido de la creación. Y nos hemos apartado de Dios por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, por nuestra concupiscencia. Y ser conscientes de eso es lo que nos genera lamentación y lloro. Si nos arrepentimos de ello, nos cubrimos con la sangre de Cristo y aceptamos su planteamiento, entonces, y solo entonces, empezaremos a disfrutar del gozo de ser hijos de Dios. ¿Ve lo tremendo de esto? Y como Joel y Amós, hay muchas más citas. Le invito a que mire allí, por ejemplo, Lucas 6, versículo 25. Le invito a que vea Mateo 5, capítulo 5, versículo 4. Lo encuentran acá en toda la Biblia. Este planteamiento del lloro, este planteamiento de la lamentación. Y es necesario que esto ocurra cuando reconocemos nuestra condición y nuestro estado. El sexto elemento que vamos a ver es totalmente vinculado al quinto, que es la lamentación y el lloro. Y es una consecuencia del quinto. Cuando yo reconozco mi condición, mi estado, cuando yo conozco mi situación legal frente a Dios, cuando esto ocurre, no me queda otro camino. Cuando yo reconozco ese estado, cuando yo me arrepiento de él, cuando yo siento lloro, tristeza, lamentación por esa condición, no me queda otra opción, no me queda otra salida que el sexto elemento, que es ¿cuál? Humillación ante Dios. Yo me humillo ante Dios. Yo reconozco presentándome ante Dios, ya me puedo presentar, ya reconocí, ya me arrepentí, ya me purifiqué, me presento ante Cristo y me humillo ante Cristo. Santiago 4:10. Me humillo ante Cristo. Cuando yo digo me humillo, es que me hago consciente de que soy muy poca cosa. Señor, tú eres Dios todopoderoso. Yo no soy más que una pelusa de ombligo. No soy nada. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Lo encontramos allí en Santiago 4. Dice, humillaos y Él os exaltará. Él nos dará el título de hijos suyos, hijos de Dios, del Dios verdadero, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, de Moisés. Le aparecieron las llaves, lo entendió, como dicen los italianos. Ma questo capisci? Capisci? Allora, ecco la coa. Ahora sí lo entendió. Ya vio por qué hay que humillarse. Ahora bien, me pregunto yo en mi condición de paisa. Yo no me imagino un país humillado. Eh, muy difícil, muy difícil. ¿Y por qué me tengo que humillar? ¿Es que yo acaso soy menos que él? Entonces, no nos queremos humillar ante los demás porque decimos que somos más que los demás
que somos superiores a los demás, pero nos queremos humillar ante Dios. Pues ha sido más torpe, la posición más estúpida del mundo. No puedo humillarme ante Dios si no soy capaz de humillarme ante los hermanos y los demás. Yo no soy más que ellos. Comprende. Y el ser humano anda en una infinita carrera con sí mismo por ser más que los demás. Quiere tener más plata, quiere tener más estudios, quiere tener más títulos, quiere tener más poder, quiere tener más dinero, quiere tener más posesiones. Complicado el tema. Y muy. Usted pretende humillarse ante Dios haciéndose más que los demás. Muerto, de una vez le digo, muerto, muerto por todas partes. Jamás, jamás podremos ser llamados hijos de Dios si antes de humillarnos ante Dios no nos humillamos ante los demás y no reconocemos nuestra situación. Comprende. Ne pas que le pas, no plus. Debería, como dicen los griegos, you must, debería. Y eso nos da una dificultad, humillarnos. Nos da una dificultad de reconocer que no somos nada y que nada nos merecemos. Nos da una dificultad. Toda la cultura, toda la sociedad, toda la idiosincrasia nos dice lo contrario. Ya entendió por qué hay que salirse de la mundanalidad. Ya entendió por qué usted no puede seguir en las cosas del mundo. Ahora sí, bueno, ya entendimos. Y esto es un trabajo de cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año de su existencia. Es una lucha permanente contra la mundanalidad. Ahora sí, ya entendimos. Cuando nosotros nos acercamos al mundo, cuando tratamos de imponer metodologías mundanas, lo que ocurre como consecuencia clara es que nos apartamos, nos alejamos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, nos hacemos enemigos de Dios. Recuerda que lo vimos en Santiago. Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Recuerda eso? Te invito a que coja Filipenses, epístola de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, el cual dice, si me permiten voy a leerle, dice allí en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 9. Dice allí, me permito leer de la versión Reina Valera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tremendo. Pues, como me decían a mí en el colegio, ha sido más claro, no más Movistar, tan brusco.
Más claro, imposible. La humillación es una consecuencia del paso 5, que es el lloro y la lamentación, para poder acercarnos a Dios. Ojo, no solo es decir yo me humillo, es efectivamente humillarse y asumir la condición de un siervo indefenso, de humillarse. ¿Comprende? Y por último, hay un ejemplo clarísimo de esta condición en los seres humanos. Ah, es que Jesucristo era hijo de Dios, él era mitad Dios y mitad hombre, le quedaba muy fácil. ¿En serio? ¿En serio? Si ese es su pensamiento, usted no ha entendido nada. Pues le digo sinceramente, vino el tiempo. Se la voy a poner. Evangelio según San Lucas, donde coge a dos personas comunes y corrientes del montón. Recuerda allí la anécdota con el publicano y el fariseo. Se la encomiendo. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Léalo para que entienda qué es la humillación. Con esto, mis muy queridos, creo que ya vamos terminando el capítulo cuarto. Nos faltará quizás una o dos reflexiones y terminamos completamente el capítulo cuarto para el último capítulo del libro de Santiago, capítulo 5. Que el Señor les guarde, que el Señor les permita un extraordinario día.